Tardes Juveniles con Fray Iván. Buenas tardes, queridos cristovidentes, una vez más aquí estamos en Las Tardes con Fray Iván, un momento espectacular precisamente cuando estamos finalizando el tiempo de la Pascua, momento hermosísimo, hemos celebrado a Jesús resucitado, la iglesia inmensa alegría tiene por hablar y por descubrir a Jesús resucitado que levanta los corazones. Los estamos invitando a que no se vayan de nuestro canal porque esta es la oportunidad para permanecer con el mundo joven de Cristovisión en contacto. Hoy podemos llegar a tantos rincones del país y del mundo gracias a este canal. Pero bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo para todos ustedes. También en este tema interesantísimo nos están acompañando los niños y las niñas del colegio La Presentación Centro. Darles una bienvenida, un abrazo gigantesco, darles gracias a Dios por todos ustedes. Me encanta, los he podido conocer en estos días y tienen preguntas, son personas muy críticas y por eso me interesa y me encanta tenerlos acá en nuestro programa. También con este hermoso público nos está acompañando la doctora Sandra López. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Fray. Muy buenas tardes a todos ustedes, muchachos, ¿cómo les ha estado? Y gracias por invitarme a acompañarlos este día en este programa. Doctora, hermoso tema el que hoy tenemos, un hermoso tema en cuanto que nos puede ayudar a orientarnos, pero también un tema de mucho dolor. El bullying, un tema de vida, de violencia y de muerte. 3 adjetivos para describir qué es lo que sucede con el bullying. Con el matoneo, como le llamamos en español, ¿cómo hacer? ¿En qué consiste esta realidad? Cuando hablamos con nuestro productor sobre el tema, le decía, bueno, eso apenas apareció ahora. Entonces... No, esto viene desde la antigüedad, de los años atrás. ¿Sí? O sea, esto lo vivieron nuestros abuelos, bisabuelos, desde la historia de la humanidad, viene el bullying, sí. viene el maltrato a nivel psicológico, emocional, viene el maltrato físico hacia la otra persona, desde tiempos atrás, desde las familias. Claro, entonces cuando describimos el título de nuestro programa, el bullying, una situación tan antigua, una situación que nos ha acompañado, podemos hablar de vida, de violencia y de muerte. ¿Por qué podríamos hablar de vida en el bullying, doctora? Lo que pasa es que si hablamos, yo hablo de vida en las partes de los principios, valores, que eso viene desde la sociedad, viene desde la familia, desde el núcleo familiar. La familia es la que nos enseña el amor, los valores, los principios, nuestras creencias religiosas. Entonces, aparte de eso, eso nos genera vida, nos motiva, nos da esperanza de vivir, de mejorar día a día, de crecer. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente cuando viene de pronto un padre que le cohíbe al niño expresar sus emociones y entonces él se reprime, se siente frustrado en su proyecto de vida, en lo que quiere hacer y no lo sabe corregir, lo recorrige inadecuadamente, ¿qué hace esto? Que el niño comienza a violentar a otras personas, o primero a sí mismo, porque se está haciendo daño a sí mismo. Segundo, ya a las otras personas, porque de pronto por hacerse más fuerte, le hace daño a otras personas. Entonces ahí viene la violencia y lógicamente muchos de ellos en su desespero comienzan conductas inadecuadas de agresividad, conductas de malas relaciones, conductas en donde también el niño puede llegar a consumir, volverse adicto, conductas inadecuadas que nos puede llegar a la muerte, a quitarse la vida. Doctora, entonces en cuanto a vida descubrimos que muchas veces hay personas, en moral se habla que no existen las personas malas, existen las personas equivocadas. Muchas veces en la vida conocemos en nuestros procesos de familia, en donde el papá nos dijo siempre, usted tiene que hacerse respetar porque los que somos los garzón tenemos que defendernos toda la vida, y para muchas familias eso es la vida. Yo conozco familias que aprenden a manejar el machete precisamente para que puedan desenvolverse en la vida. ¿Qué podríamos decir de esas primeras familias, de esas primeras enseñanzas con los jóvenes? Son creencias erróneas.
Yo con mis pacientes siempre trabajo la distinción de esas creencias erróneas limitantes que vienen de generación en generación, o sea, todo lo intergeneracional que se va pasando, porque esas creencias no limitan. Por ejemplo, una creencia que dice, el último hijo se debe quedar cuidando al papá y la mamá y no se puede casar, es una creencia limitante. Si hay que cuidar siempre a los padres en agradecimiento y muchas cosas, pero ¿por qué no puedes hacer tu vida? O muchas veces la gente dice unas creencias que son de falta de merecimiento. Mijito, es que usted es muy bobito y usted no puede, es que usted todo lo rompe. Entonces la persona en un futuro se cree, no, yo tengo mano de mantequilla, yo soy muy torpe, yo todo lo rompo, mejor no logro nada y se trunca su vida porque él es torpe. Son creencias limitantes, que eso lo que hace es por ignorancia, los seres humanos por ignorancia, porque como nadie nos ha enseñado como la Sagrada Familia, entonces, ¿qué pasa? Que adecuamos comportamientos, actitudes, pensamientos y una forma de hablar inadecuada que nosotros mismos nos truncamos totalmente y no avanzamos y generamos actos inadecuados, pero también echamos culpas. Es que si mi mamá no me hubiera educado de tal forma, si mi papá no me hubiera dicho, oye, hagámonos responsables porque ellos también no nacieron con el manual de cómo ser buenos padres o cómo ser buenos hijos o lo que sea. Doctora Sandra, entonces podríamos hablar en esta primera parte de la vida, descubrir que muchas veces en nuestras familias nos entregan como los insumos, la materia prima, para luego volvernos y tener actitudes violentas, a propósito de lo que usted nos acaba de explicar. Sí, si te das cuenta le dicen al niño, sobre todo a los niños, le dicen, los niños no pueden llorar, las mujeres son las que lloran, porque si el niño llora te volviste niña, entonces comienza ese juego de, si lloro puedo ser gay, si lloro entonces me hace débil porque los hombres no lloran. Pero no, o sea, más fuerte es el hombre, más hombre es si el hombre expresa y manifiesta lo que siente. Pero ¿no? Tú no puedes llorar, tú no puedes expresar una muestra de afecto porque tú eres un hombre. Las mujeres son las que somos afectuosas, no los hombres. Pero eso limita, porque es que estamos dispuestos y todos podemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras emociones de una manera adecuada y también enseñarle, porque muchas veces, si se da cuenta, Fray Iván, llega a los padres y le dice, mijito, si a usted le pegan, usted pega el doble. Y eso no son mecanismos de resolución de conflictos, no tiene nada que ver en resolución de conflictos. Sí, vamos descubriendo entonces, familia, jóvenes, yo los invito a que precisamente esta sea la oportunidad para seguir enganchados, tenemos que estar conectados, porque aquí empezamos con la doctora Sandra a descubrir que hay cosas y educación que hemos recibido que terminan convirtiéndose en la materia prima para ser violentos, para ser hombres y mujeres de poca sensibilidad frente al otro y terminamos haciéndole daño. Sí, eso es un dato muy importante, pero para continuar necesitamos, doctora Sandra, que usted nos ayude un poco con el tema de la definición de bullying, de matoneo. ¿Por qué? ¿En qué consiste el bullying? ¿Qué es el bullying y el matoneo? Fray, tú lo dijiste ahorita, es la forma en que son las gesticulaciones que uno hace para violentar a otra persona, pero sobre todo es hacerse daño a uno mismo y a los demás. Lógicamente es eso, es el maltrato que le estamos haciendo, que hoy en día se está dando a entender más a la sociedad y los demás están haciendo conscientes de que eso tiene que haber una solución y un reparo ante ello, totalmente. Doctora Sandra, entonces podríamos descubrir que así, yo ahorita hablaba de mi productor ha insistido, ahorita dando todas las instrucciones, ha insistido en que esto ha existido siempre, que antes tenía otro nombre, me la montaron, pero ahora uno dice miércoles, se llama matoneo o bullying, es más elegante. ¿Qué sucede? ¿Por qué hoy hemos terminado hablando más del tema? ¿Qué ha pasado? Porque se ha evidenciado más y hemos tomado más conciencia de las actitudes y de todo lo de la educación y la formación. Antes no se tomaba tan en cuenta los derechos del niño, ahorita sí. Y llega un extremo que hoy en los niños no se les puede ni corregir porque ya nos pueden denunciar los propios niños, ¿cierto? Entonces ahora hay una conciencia más grande en donde todos tenemos que educarnos, todos tenemos que formarnos, todos tenemos que relacionarnos bien los unos con los otros. Sí. Antes era normal, o sea, la educación antes era con regla, por eso era normal. Era normal que un docente te corrigiera pegándote. Y hoy en día eso no es normal. La gente ha despertado y se ha dado cuenta, gracias a Dios, que esas cosas son inadecuadas y te generan traumas psicológicos que hacen que de pronto tú a nivel personal te maltrates a tus hijos, si te casas te maltrates a tu pareja y que también maltrates a otros en tu contexto laboral. Y en los ambientes educativos, más o menos, ¿en qué edad esta situación y estos comportamientos se hacen evidentes? Si te das cuenta, son desde que ya entran al jardín, o sea, ya desde chiquis, porque es que los niños imitan lo que ven en casa. Todos tenemos una imitación de lo que de casa, aunque no nos guste,
¿Por qué? Porque nosotros asumimos comportamientos que nos adecuamos a ese contexto, guste o no sean de nuestro gusto, de nuestro agrado. Entonces, aunque sea negativo, tú estás reflejando lo que te enseñaron negativamente y lo que no sabes manejar. Claro. Podríamos decir entonces que el niño que ve al papá maltratar a su mamá, en el fondo él va a tener ciertas actitudes frente a las niñas de su salón, frente a los niños de su salón. Exacto. Y no solamente es eso. En el aspecto de también que el maltrato no solamente sea físicamente, sino emocionalmente, sino también sea sexualmente. Entonces, si el niño está viendo, y como es que, díganme ustedes muchachos, si uno en la casa uno sabe cuando papá y mamá están peleando, aunque no quieran decirlo nada, aunque se vayan al último rincón de la casa a pelear, pero uno se da cuenta cuando papá y mamá están peleando. El hijo se siente mal. ¿Por qué? Porque los padres algunos no cuentan. Entonces hay que comunicar la situación real porque no podemos taparle a los muchachos el dedo con el sol. O sea, el sol con el dedo, perdón. No podemos tapárselo totalmente. Hay que mostrarle y explicarles todo para que ellos generen mecanismos y estrategias de resolución de conflictos y afrontar su vida como debe ser, porque la realidad es una. La realidad que es que los padres se casan y se separan por cualquier situación. La realidad que es que los padres consiguen nuevas compañeras. La realidad que es que después papá y mamá comienza la competencia de quién es el mejor padre. Y eso está mal, porque aunque los padres estén viviendo juntos, el que compite por quién es el mejor padre y se contradigan, hace que también el muchacho emocionalmente no sepa respetar la autoridad. Y de ahí comienza, entonces da lo mismo, va al colegio y no va a respetar la autoridad tampoco, y no va a respetar el compañerito tampoco. Doctora, en este momento usted acaba de tocar un tema muy importante, nos están viendo muchos jóvenes en este instante y muchos papás y muchas mamás en Cristovisión, y podríamos descubrir, por ejemplo, que están en proceso de separación. Entonces, esa situación, ¿cómo contribuye a que un niño se vuelva un provocador de matoneo? ¿O cómo hace para que un niño se vuelva objeto de matoneo cuando los papás se están separando? Esa situación, ¿cómo los golpea y cómo los influye? Lógicamente, emocionalmente se sienten inseguros, frágiles. Entonces, la actitud, unos lógicamente los que tienen poca comunicación con los papás, Sí. ¿qué hacen ellos? Prácticamente se encierran en sí mismos. Se encierran en sí mismos cuando de pronto el papá y mamá no dan explicaciones totales de por qué se están separando, porque lo está haciendo todo como muy a la escondida y son niños que no pueden manifestar ni se puede expresar, entonces son niños que se esconden en un caparazón como la tortuga. Los otros son niños donde de pronto ven que papá y mamá son muy explosivos y se comunican a gritos, entonces él también va a generar esa agresividad en el colegio y con ellos mismos, porque va a comenzar a ser groseros con los padres y también con los demás, más cuando son niños que no se le colocan límites, ni se les dirige, ni se le coloca reglas de convivencia. Entonces es ahí donde el niño más explota y llega y insulta al otro. Sí, sí, bien. Entonces empezamos a descubrir, llevamos dos situaciones. La primera en la familia, los insumos, las costumbres que reciben de los padres. En una segunda instancia, el nivel del colegio. Y yo quisiera sumar un elemento a propósito del microtráfico, que ahora está proliferando en los colegios, que en este momento hay gente interesada en que los niños desde muy temprana edad empiecen y consuman con vicios. ¿La experiencia de la drogadicción también se convierte en una puerta de entrada para el bullying? Si hablamos de una cosa, mira, es un tema que yo estoy trabajando con un psicoterapeuta en adicciones, es algo que estamos trabajando en prevención y rehabilitación. Y resulta que la verdad, la adicción, uno está adicto a una emoción, más que exacto. Uno se vuelve porque uno tiene una falencia emocional, tiene un vacío emocional que no sabe manejar, porque los papás no tienen una estrategia para manejar tu propia realidad, tus propios conflictos. Más que está la persona adicta y está la persona coadicta, que es la familia, ¿cierto? Que muchos se vuelven permisivos con tal que el hijo no salga a consumir en la calle, pero en sí que está buscando el muchacho consumiendo marihuana, perico, lo que sea. Está buscando reemplazar una emoción, un vacío emocional que tiene a nivel interno. Entonces, ese es el proceso que yo estoy trabajando, es detectar cuál es esa emoción, ese vacío, para llenarlo con el amor de Dios, porque es el amor de Dios el que nos va a sanar. Entonces, si uno se llena con amor y también corrige a los padres, porque los padres también tienen que tener amor internamente, es un proceso donde toda la familia tiene que estar cohesionada, tiene que estar unida. Y tiene que haber mucha comunicación, pero también tiene que afrontar el problema sin miedo, colocando límites. Entonces, ¿qué pasa?
¿Por qué eso? Porque todos los comportamientos y las adicciones no solamente es el consumo de algo, sino también son conductas que te hacen adicto a una conducta, porque tú puedes ser adicto a mirar internet todo el día. Claro. Claro, es que eso es un tema interesantísimo que nos va a casi que a convocar un programa entero, que aquí yo creo que más de un papá y más de una mamá se ha puesto ya atenta porque precisamente necesitamos información en torno a esa situación. Pero doctora, para ir cerrando este primer segmento de nuestro programa, me gustaría que usted nos ayudara un poco a descubrir cómo estas situaciones de adicción se convierten en la puerta de entrada para que un niño se vuelva matoneador, si se me permite el verbo, así o cómo hace para que un niño también se convierta en víctima del matoneo. Es que una cosa lleva a la otra. Primero de pronto comienza el niño rebelde y como uno trae personajes de la misma situación, Sí. ¿cierto? Entonces uno comienza a relacionarme con el mismo niño que tenga un problema que también sea rebelde. Justamente esos son los amigos que uno busca, que tenga las mismas temáticas, las mismas problemáticas. Entonces pueden ser que estos niños rebeldes ya hayan consumido por darse de pronto un escape o evasión, vayan al consumo de una sustancia alucinógena. O otros lo que hacen, lógicamente, que también pueden cerrarse, pero también puede ser una adicción en el aspecto de que me encierro a sí mismo, digámoslo así, y no me relaciono con otras personas. Entonces, al no relacionarse porque le da miedo relacionarse, se vuelve la víctima. Pero es que esa víctima en un futuro puede ser también agresor. Claro. Eso es como un pimponazo. Yo recuerdo en el colegio, doctora, recuerdo en el colegio las primeras idas a bailar, que entonces todo el mundo tenía que mostrarse un poco grande, entonces muchos de mis compañeros tomaban mucho aguardiente y en el momento en que llegaba el momento de sacar a bailar a la susodicha, se vomitaban. Imagínate, hacían el ridículo y le complicaban. Y en ese ejercicio de la vergüenza que sentían, se volvían violentos y terminaban haciéndole daño a otros. ¿Qué podríamos decir en ese sentido? No, hay que aprender a ser uno mismo, expresar y manifestar lo que uno siente y para adelante. O sea, siempre uno más gana siendo lo que uno es, aceptando sus limitaciones, aceptando sus capacidades y viendo que con sus capacidades esas limitaciones se pueden volver capacidades y cualidades. Doctora Sandra, estamos ya terminando este primer segmento, es un dato muy importante, recordarles a todos ustedes, queridos cristovidentes, mis jóvenes queridos cristovidentes, recordarles 3 temas hoy, las de la familia, que muchas veces nos han enseñado a manejar hasta armas para poder manejarnos, para poder desenvolvernos en ambientes. El segundo, el ambiente del colegio, que muchas veces se vuelve un reproductor de experiencias de violencia. A mí me preocupa que nos enseñen matemáticas, pero que también nos enseñen a utilizar los puños, el tono y los gritos. Y en tercera instancia, toda esta experiencia de las adicciones que nos están haciendo daño y que tenemos que en algún momento abordar de forma más amplia. Entonces, queridos cristovidentes, no se aparten, esta es la oportunidad para continuar. Aquí estamos en el colegio, la presentación, estamos con nuestros niños y con nuestras niñas del colegio, que ahora en la segunda parte nos van a hacer algunas preguntas, están que se preguntan ellos y ellas, y entonces ahora vamos a estar aquí atentos. Hemos preparado para todos ustedes estos informes, estos comerciales. Por favor, no se aparten del programa de nuestro canal de Cristovisión, porque ya regresamos. Ya regresamos con Tardes Juveniles con Fray Iván. Seguimos con Tardes Juveniles con Fray Iván. Una vez más aquí estamos en nuestro programa, estamos dándole gracias a Dios por tener esta oportunidad de compartir con ustedes desde Cristovisión, a todos ustedes jóvenes, invitarlos a que permanezcan, como ustedes se están dando cuenta, hoy estamos tratando temas que conciernen a la vida de ustedes. Estamos en el colegio La Presentación, nos acompañan los niños y las niñas de 11, darles las gracias a ellos por sus preguntas, recordarles a todos ustedes que el tema que estamos desarrollando en esta tarde es el del bullying, el tema de la vida, el bullying, la relación con la vida, la violencia y la muerte. Hemos venido tocando estos temas y ahora vienen las preguntas de nuestros niños y de nuestras niñas. Y entonces mis niños y mis niñas, pues les extendemos los micrófonos para que ustedes le pregunten a la doctora Sandra o a Fray Iván cualquiera de sus interrogantes. Buenas tardes, mi nombre es Sergio Amaya y quería saber si el primer paso para la violencia en el país es el matoneo. Interesante pregunta, doctora Sandra. Este tema del posconflicto, de la situación que hemos vivido nosotros a propósito de la violencia en el país, ¿qué relación tiene con el matoneo? ¿Qué provocaciones? Gracias por tu pregunta. Sí, es muy cierto, porque el no saberte relacionar con otro,
el no saberte comunicar comienza a ofender a otras personas, las personas comienzan a agredirse y al agredirse comienzan las pandillas, como lo que vemos en las pandillas, comienzan a robar, comienzan a coger muchos actos delictivos y también comienzan a estas guerras que tenemos hoy en día, que están peleando por una ideología porque la gente se une. Acuérdense que cada persona se une por sus grupitos según su problemática. Entonces comienzan a generar ideologías de las cuales son erróneas y lo que hacen es invadir y respetar la identidad del otro ser humano. Por eso es mejor, tenemos que generar estrategias de comunicación para que se pueda evitar lo del matoneo y muchas cosas más. Pero sí, también vale la pena también reconocer que mucha de la violencia que hemos vivido en los últimos 100 años en el país nos ha preparado el corazón para ser hombres y mujeres de violencia. Claro, porque hay rencor en el alma. ¿Quién no va a tener rencor en el alma si de pronto la guerrilla le mató al papá o los para? ¿O quién no va a tener rencor en el alma si de pronto fuiste a un estadio y de pronto porque tienes una camiseta diferente te apuñalaron? ¿Quién no va a tener rencor en el alma? Pero son cosas que uno debe tener un proceso interior, llenarse de amor, llenarse de Dios y comenzar un proceso también terapéutico, un proceso lógicamente el apoyo espiritual es muy importante para poder comenzar a sanar todo. Claro, no podemos olvidar que los procesos de violencia nos han hecho muchísimo daño no solo a Colombia sino a todo el mundo y hoy esos procesos se ven reflejados a los jóvenes con el tema de las camisetas de los partidos de fútbol, pero también doctora, así rápidamente quisiera hacer reflejo de lo que está pasando con las pandillas en toda América Latina, desde México hasta Punta Arenas en Chile. Todas las ciudades tienen situaciones de pandillas que le están haciendo mucho daño a nuestra realidad y las realidades que viven ellos son de violencia. Entonces hoy a nosotros los colombianos nos dicen los jóvenes tienen violencia por los grupos subversivos, pero resulta que tenemos otros grupos de violencia patrocinados por el narcotráfico, patrocinados por las drogas que están haciendo mucho daño y que tienen su origen en el matoneo. Que el matoneo es una forma de controlar a los demás y es una forma de mantener el negocio. Pero bueno, eso es otro tema que tenemos que desenvolver en su momento. Tremenda pregunta a propósito del contexto en que estamos viviendo. Pero bueno, tenemos otra nueva pregunta. Queremos escucharte, danos tu nombre y danos tu pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Ana María Mora y mi pregunta es ¿cuál es la manera correcta de que una víctima responda al momento de la agresión? Oh, estas preguntas están tremendas, tremendas. Doctora Sandra, ¿cómo responder? ¿Cómo uno de víctima puede responder a una agresión de este tipo? Bueno, la verdad, si tú le demuestras miedo a tu oponente, es peor, porque el miedo te carcome, el miedo te invade, entonces hace que la otra persona se llene de más fuerza y te agreda más. Entonces sí es importante mirarlo a los ojos, tener una actitud firme, pero también hablarle calmadamente, tratar la conversación. Si tú hablas en los mismos términos de la otra persona te va a agredir mucho más. Pero si comienzas también a bajarle la respiración, a bajarle el tono y a darle como argumentos de qué le pasa, por qué no lo va a hacer, tratar de dialogar, lo primero es tratar de dialogar, no siempre funciona, pero tratar de dialogar y dar argumentos, es decir, ¿yo qué te dice a ti? ¿Por qué es que me estás haciendo esto? ¿Acaso no podemos ser amigos? ¿Tienes alguna? Pero dígame qué le hice. Dígame qué debo, o sea, ¿por qué le caigo yo mal? ¿Por qué me quiere? Dígame para corregir si le hice algo que le incomodó y si es así, discúlpeme, porque si yo no sé, si usted no me dice qué le hice yo, ¿cómo es que voy a corregir para que usted no se vuelva a molestar conmigo? Entonces, como que tratar de engancharse en esa conversación y ese diálogo, porque si tú le respondes altivamente, también la otra persona te va a responder altivamente. O si sales corriendo, pues es cuando los demás salen a correr detrás tuyo. Entonces hay que mirar todos esos factores. Doctora Sandra, ¿y usted por qué no nos colabora en este tema a propósito de esta pregunta tan interesante para hablar de la autoestima? Porque muchas veces uno como que quiere hablar pero como que no le salen las palabras, uno quiere mirarlo a los ojos pero como que se intimida. ¿Cómo hacer entonces para que estos elementos, la infraestructura, lo que hay detrás de uno es, hombre, yo creo en mí, yo creo en lo que yo soy y por eso te pido que me respetes y por eso yo puedo controlar mi tono para decirte con toda decencia que lo que vos estás haciendo no es lo adecuado para conmigo? Pero es que eso es un proceso, no siempre funciona tan mágicamente, otras veces sí. Eso es un proceso de actitud, de autoconocerte a sí mismo. Si tú aprendes a conocerte en el silencio, ver tus limitaciones, en esas limitaciones comienzas a ver que ahí tienes errores y esos errores los puedes corregir, es muy importante hacerlo. Si tú comienzas a ver en el otro ese ser también defectuoso que tú tienes, o sea, la otra persona te está agrediendo,
Entonces uno comienza un autoanálisis así como decir, bueno, ¿qué le está pasando a él para que le esté así? ¿Quién sabe qué le habrá pasado en la casa con el papá y la mamá para que el otro esté así como tan histérico, Sí. tan altivo? Entonces, y también ver que, bueno, tampoco me le voy a poner, me le voy encima, porque yo también tengo defectos y también he cometido errores, que de pronto, ¿qué le hice yo también para ofenderlo a él? Entonces uno comienza a analizarse todo eso pues para evitar los rencores, para entender una situación y evitar el malentendido. Como hacerse esos autoanálisis, pero también eso es un proceso que no es de, eso son varias terapias para las personas, tanto la persona que fue agredida como para la persona que tiene esas tendencias de agredir al otro, porque todo es una inseguridad y un vacío emocional, pero también hay que mirar los ojos. Si no eres capaz de mirar los ojos, como cuando uno tiene una exposición, mira las cabezas de los demás y piensan que te están mirando a los ojos. Y respira, trata de respirar fuerte, pero saca el pecho así como relajado, como, ¿qué pasa? Porque si vienes con una actitud, bueno, me va a pegar, venga yo también, pues van a enfrentar. Algunos cuando ven que uno se les enfrenta, va a bajarle, lógicamente, pero otros pueden agredirte mucho más o buscar, y por lo general, este tipo de personas, que son los que están agrediendo, el que está haciendo el matoneo, este tipo de personas no andan solos, por lo general siempre tienen su barrita, su galladita, entonces hay que tener pues cuidado y ver cómo uno se maneja ante ello. Pero si uno detecta ya en el salón que hay una persona que está haciendo, o sea, que está agrediendo a otros, es bueno que informes a tu docente. Es bueno que el docente hable con los padres de familia. Es bueno tener en los colegios talleres con los padres y directivos para que los docentes también sepan manejar esta situación también, porque sin querer, Fray, hay muchos docentes que también le hablan muy feo a los alumnos y no se interesan por ellos. Hay que saber por qué es lo que les está pasando. Entonces, por eso los alumnos están, es una forma de llamar la atención. Claro. Claro, entonces vamos descubriendo un poco de elementos, un poco la gavilla, juntarse con otros, una forma también de darle, de enfrentar a los otros y de hacerles sentir mal. Todas estas realidades son las que hoy muchos de nuestros jóvenes tienen que ir identificando, tanto porque están produciendo matoneo o porque están recibiendo matoneo. Es muy importante que vayan encontrando eso. Pero bueno, las preguntas siguen existiendo, siguen estando también nuestras reflexiones y los invito entonces a ustedes jóvenes a que continúen con sus interrogantes. Cuéntanos. Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Camargo. Yo quiero preguntar sobre cómo se puede solucionar el problema del bullying desde un ámbito religioso, sabiendo que hay creyentes que sufren de este problema o de hecho también lo hacen. Nicolás, muchísimas gracias. Esa es una respuesta que me compete a mí, pero me gustaría primero trasladársela a Sandra, a la doctora Sandra, para después darte otro elemento más en torno a esto. Doctora Sandra. Como yo hablo con mis pacientes, porque yo en mis terapias todo lo baso con Dios Claro. y el amor. Entonces, primero que todo tenemos que imitar a la Sagrada Familia, Jesús, María y José. El amor de Dios es tan grande y tan infinito que realmente nosotros no conocemos el amor de Dios, el puro, el tradicional, el que es. Lo que los conoce solamente es la Sagrada Familia, porque de resto como las familias de hoy en día como que no las han imitado mucho. Pero es importante darnos cuenta que todos tenemos defectos, que todos cometemos errores, que nadie es perfecto, pero lo importante es realmente ver ese acto de misericordia en el otro ser humano. Porque como yo también peco, también cometo errores, el otro también va a cometer errores. Entonces, antes de juzgar y criticar, tengo que indagar más en la otra persona, quién es la otra persona, cómo es la vida de la otra persona, para que esa persona sea así. ¿Qué es lo que le está molestando internamente? Que su forma de reaccionar sea esta, ¿cierto? Y lo más importante, yo siempre les digo, y yo a mis pacientes al final les hago una terapia de interiorización en el aspecto de que quiero que en el silencio sientan el amor de Dios. Y el hecho que nomás se abracen así y sientan que la Santa Trinidad o Jesús y José los está abrazando, como tuvieron cuando el vientre del niño Dios, yo imagino, les digo, pónganse, o sea, piense que usted está en el vientre de la Virgen María y que San José está acariciando el vientre, transmitiendo el amor. Y como de una forma de verdad mágica que solamente Dios lo permite, la gente comienza a sanarse y decir, uy, sí, se siente distinto. Entonces, esa parte de altivez, esa parte negativa comienza ya a modificarte en los seres humanos para que no sea altivo, sino ya sea una persona más sociable ante los otros seres humanos. Pero yo siempre los invito, según su creencia, y somos católicos, ve a misa, habla con tu consejero espiritual, ve, comulga, confiésate, porque la confesión es muy liberadora y sanadora totalmente, en los parámetros que le doy también de creencias, ¿no? Y otras estrategias mucho más pues para que comience a saber comunicarse con el otro y también manejar las emociones que vimos en el día a día. Claro, el rey del antibullying es Jesús.
Porque mira que cuando todos le daban duro a las mujeres, o a la prostituta, o al cobrador de impuestos, cuando todos estaban listos para darle duro, Jesús descubre una lógica nueva. Entonces hoy la pregunta es, ¿nuestra religión está mostrando a Jesús o está mostrando nuestro poder? Porque los datos de la religión están cargados de poder. Entonces muchas veces un cura, nosotros los curas hay veces somos expertos en bullying, porque somos con estos hábitos, con el Clayman, hay veces nos mostramos poderosos y hacemos daño con nuestros comentarios, porque también el bullying es un tema de poder. Hoy, precisamente la pregunta de la religión es, ¿cómo nosotros, a quién estamos predicando? Porque si conocemos a Jesús, que es el rey del antibullying, tendríamos que descubrir que Él rompe con todo esto, que Él da la vida por los demás. Y precisamente ese es un tema que queremos desenvolver al final de nuestro programa. Pero está interesantísima esa pregunta porque la religión no es simplemente echarse la bendición o cumplir con unas normas culturales religiosas. La religión es mostrar, en el caso de nosotros los cristianos católicos, mostrar a Jesús y su misericordia, a propósito de este año de la misericordia que el Papa Francisco nos ha planteado. Interesantísima pregunta, porque en él podemos romper con muchas cadenas de violencia, de odio y de bullying. Doctora. Fray, pero es que también no le hagas al otro lo que no te gusta que te hagan a ti, y eso fue lo que enseñó Jesús. No le hagas daño a otra persona si a ti no te gusta que te hagan daño, y ahí comienza la misericordia. Claro. Ahora claro. sí, la pregunta. Exacto, bueno, pues seguimos con estas preguntas buenísimas. Estamos en el colegio La Presentación del centro y a propósito de nuestros niños de 11 y nuestras niñas de 11, pues están interrogantes y reflexiones bien interesantes. Buenas tardes, Fray Iván, doctora Sandra. Mi nombre es Camila Lara. Antes quisiera hacer un paréntesis. Yo considero que la base fundamental de la problemática que estamos tratando hoy es el irrespeto, la intolerancia y las consecuencias de una cultura violenta. La pregunta es cómo contrarrestar esto. Yo considero que sería creando ambientes de paz, no estando de acuerdo con ninguna forma de violencia. Y bueno, ahora sí mi pregunta. Tú decías que el perfil de un consumidor, o bueno, una persona llegaba al consumo porque tenía una carencia afectiva y emocional, y que la posible solución para esto sería llenarla de Dios. ¿Qué pasa si el consumidor no es creyente? Pero sí tenemos algo muy básico, el amor. Cuando me sale algún paciente que no cree en Dios, lógicamente yo le pregunto, ¿tú conoces al amor? ¿Qué es el amor para ti? Entonces unos dicen como el de mi familia. Dije, yo te estoy invitando a que conozcas un amor que creó todo el universo, que creó todo en este planeta. Y ese amor puro incondicional, porque el amor de una familia también te hace daño. Pero es que este amor es más grande que eso. Basémonos en un amor puro, como le quieras llamar, pero es amor. Yo le llamo Dios, pero como tú le quieras llamar, sino que tenemos, y ahí le voy dando a entender, entiendo tu lenguaje, entiende el mío, pues para mí es Dios, pero así comenzamos a trabajar el respeto, porque yo hablo en la terminología del otro, no estoy respetando, no le estoy diciendo, ven, cree en el evangelio, no, le estoy diciendo, cree en amor, y en ese amor es donde tú vas a comenzar a sanarte y a aprenderte a escuchar. Inténtalo. Si me dice que no, soy una mentirosa, y si funciona, pues me dice listo, y por lo general, bendito sea que funcione. A lo largo de todo este tiempo también trabajando con las personas me he constatado el dato trascendente que todos tenemos. Hay personas que de forma contundente dicen, no, yo no creo en Dios, pero sí tienen una experiencia sobre el más, sobre algo que ocurre en sus vidas. Y yo también siento que tenemos que aspirar o apelar a esa realidad, porque en esa experiencia es donde queremos ser mejores. Hoy una experiencia de Jesús de lo trascendental nos invita a ser mejores, a crecer, y desde ahí yo creo que tenemos también que acompañar a las otras personas, porque hoy un adicto casi siempre se ha encorvado, se ha quedado en sí mismo buscando sus propias emociones, y hoy lo que nos invita la experiencia del trascendente es, hombre, salí un poquito de vos, salí un poquito, normalmente miramos así como con los caballos, cómo aprender mis niños y mis muchachos, hombre, rompan hoy su ceguera para mirar un horizonte más amplio, que yo creo que es lo que hoy le está pasando a muchos de nuestros jóvenes. Les dijeron, mira, la vida es así, mira, la vida es así, y no, esto es mucho más amplio. Y yo sí quisiera hoy, en el nombre de Dios, ojo, porque yo creo en Dios, decirle a los que no creen en Él, hombre, yo te acompaño como el que creo, no te obligo a creer, pero te acompaño y entonces mi amor te lo doy, y te acompaño. No quiero que te volvás cristiano ni católico, lo que quiero es amarte desde el amor que he recibido del Señor. Creo que hoy muchos de nuestros jóvenes lo que necesitan es ser queridos. Fray, pero en ese amor, el amor tiene límites, el amor tiene condicionamientos, tiene reglas.
para que uno pueda respetar el otro y enseñarle, oye, tú no eres la única persona que sufre, no seas tan víctima porque todos, o sea, el mundo gira alrededor de uno. Todos tenemos problemas, pero hay que buscar la solución. ¿Nos quedamos en el problema o buscamos soluciones? Entonces, aprender a buscar soluciones. Perfecto, bueno, esto se nos va acabando el tiempo. Tenemos otra de las reflexiones de nuestras niñas. Cuéntanos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Quintero y más que una pregunta me gustaría hacer un aporte y es, bueno, hablamos del bullying desde la familia, como que nos inculcan pues los valores y cómo defendernos y luego llegamos a aplicarlo al colegio. Si nos damos cuenta, en el colegio nosotros estamos bajo el sistema educativo, estamos obligados a ser los mejores. Sí, nos educan para ser competentes. Ser competentes significa en muchas ocasiones pasar por encima de los demás. Entonces, si el bullying es un problema tan antiguo, la solución no estaría también en erradicarlo desde el sistema educativo. Yo quisiera saber qué piensan ustedes, Fray y doctora Sandra. Oh, tremenda pregunta, porque precisamente nosotros, ay, ustedes niños, compórtense bien, pero muchas veces nuestro sistema económico, nuestro sistema educativo nos está, como vos nos lo estás comentando, nos está fomentando este tipo de comportamientos. Doctora Sandra, ¿usted qué podría contestarle? O sea, la competencia no es hacerle daño al otro, no es pisotear a la otra persona, es relucir con tus valores, con tus cualidades, con tus virtudes, con tus dones, pero ser lo mejor de lo mejor, pero siempre con el respeto al otro. Porque realmente la educación no es irrespetar o el competir, no, es muy diferente. Uno tiene que ser el mejor, uno tiene que crecer, uno tiene que dar lo mejor de lo mejor, pero sin hacerle daño al otro, porque también te estás haciendo daño a ti mismo. Entonces, eso es muy diferente y en eso en el sistema educativo, y como yo le comentaba a Fray, o sea, yo tengo un proyecto de verdad para trabajar con los docentes de los colegios y las directivas, porque esa educación no es así, porque desde ahí también la familia es la primera educadora y vamos a un colegio y el colegio tiene que apoyar a la familia y tiene que estar en comunicación con la familia y hacer un trabajo en equipo a nivel muy sistémico para que todo salga adelante y hablar un solo lenguaje para donde todos nos podamos entender y realmente haya valores, porque los valores se deben cultivar todos los días. Doctora, pero yo sí, o sea, yo también entiendo esto, porque si a vos el valor, esto hay un discurso, pero a lo que importa son los puntos que vos tenés en el papelito, y si esos puntos no están ahí, ninguna universidad te recibe. Eso también es una realidad y muchos de nuestros jóvenes han tenido que partirse la mula precisamente para conseguir los números. Hay veces ni siquiera para aprender, sino para conseguir los números. Y esa también es una realidad que muchos de nuestros jóvenes tienen que tomar conciencia, porque eso también los vuelve competitivos. Yo conozco muchachos que le han bajado el volumen al equipo del compañero para que no le vaya tan bien, para que los números de él bajen. También conozco muchachos que le han puesto zancadilla al otro para que el otro no corra y llegue primero. Eso lo hemos aprendido también en el sistema educativo. Eso sí. Y eso también sucede con muchos de nuestros profesores, que en medio de la competencia se hacen daño a sí mismos. Pero bueno, esto se nos está complicando porque nos está acabando el tiempo. Interesantísimas preguntas y reflexiones. Y tenemos una última pregunta en este instante para desenvolver nuestro tema del bullying. ¿Cuál sería esa pregunta? Mi nombre es Brenda Castrillón y lo que quería preguntar es que ya ustedes han hablado de 3 aspectos importantes en el primer segmento, pero lo que yo quiero saber es si de alguna manera el bullying o matoneo tiene algún aspecto positivo. Bueno, es interesante tener en cuenta esto porque no falta quien esté pensando esto. Doctora Sandra, ¿usted qué opina de esta respuesta, de esta pregunta? No tiene aspecto positivo. Pues yo siempre le digo a mis pacientes que los errores y de tus pasado, el pasado ya es pasado, ¿qué aprendemos de eso? Como aprendizaje de vida, sí. ¿Qué nos trae de bueno? Que tenemos que mejorar, que todos cometemos errores y tenemos que mejorar. ¿Qué nos trae de malo? Todo. ¿Por qué? Porque estás dañándote a ti mismo, estás dañando a otra persona y todo. Alguien me preguntaba ahorita, esta cámara, que cómo era el asunto de las limitaciones que yo mencioné antes. Es eso. Yo les invito a que las personas ver esos errores, o sea, para el aprendizaje, es ver que mis errores como ser humano me pueden hacer fuertes. Cada vez que yo me dé cuenta, caiga en cuenta de mi falla, de mi error, en que yo ofendí al otro, me hice daño a mí misma, me es más fácil también mirar mi lista de cualidades y que estas cualidades que son positivas se vuelvan, esta es la parte negativa, las neutralice para que realmente no exista lo negativo y no vaya a cometer más errores que no le hagan daño, porque con una sola palabra, sin querer, un pensamiento normalito,
pudiste hacerle daño a otra persona y eso también se le llama bullying, ¿no? Y no podemos olvidar también que muchas veces dentro de la cultura hay comportamientos que nosotros hemos aceptado y que todo el mundo piensa que son positivos, burlarse del otro, molestar al otro, golpear al otro, y eso al final termina siendo un problema. Bueno, familia, se nos está acabando el tiempo, esto no se puede alargar tanto. De todas maneras, mantenerlos a todos ustedes, invitarlos a ustedes a que permanezcan, a que mantengan con nuestro canal, porque precisamente viene el tercer segmento de nuestro programa, después de estos interesantes mensajes que hemos preparado para todos ustedes. Doctora Sandra, muchísimas gracias por su compañía, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros y esperamos que en próximas ocasiones nos acompañe. Ay, muchas gracias, Fray. Yo encantada que me sigan invitando. Muchas gracias a todos y bendiciones. Amén, bendito sea Dios, y aquí estamos, los esperamos para el tercer segmento de nuestro programa en esta Tardes con Fray Iván. Ya regresamos con Tardes Juveniles con Fray Iván.